Hey, buenas noches a todos y otra noche estamos aquí más viendo esta tercera ronda. En esta ocasión tenemos circuito de Race Room Raceway Classic. La variante es Classic, no es la GP. Y bueno, tenemos en pista ahora mismo 16 pilotos. Sí que es verdad que había notificado muchos de los participantes la ausencia y esperábamos una parrilla un poco más liviana. Tenemos por aquí, ahora mismo tenemos a Paul Vísperas ahí mejorando los dos primeros sectores. Va a conseguir un tiempo bastante bueno si marca un buen tercer sector. Recordar la Free Cup RRS organizada por Race Room Spain. Este campeonato está siendo totalmente gratuito. El contenido de tanto la categoría de coches como los circuitos elegidos son gratis, ¿vale? Simplemente descargándote Race Room Racing Experience puedes participar en este campeonato. Pasas por el foro Discord, lees las normas, las rellenas tus datos y te inscribes en ese release para ser aceptado y nada, ya a correr, que está siendo un campeonato muy divertido en el que estamos teniendo participación también, no tanta como en otros campeonatos de Race Room Spain, pero sí estamos teniendo participación de diferentes países. Tenemos dos italianos, Domenico Perrupato y David Mele. De Zimbabue tenemos a Tim Mason. En esta ocasión tenemos a Darío Colantonio de Argentina. Y de Marruecos tenemos a Laris Wolf. Los demás pilotos de la parrilla nacionales, españoles. Y bueno, saludar a la gente que está por el chat, nos están viendo en directo. Y ahí tenemos ya los primeros tiempos de referencia. S1:43.4 para David Mele, el piloto italiano que ha conseguido colocarse en esa primera posición, seguido de Paul Vísperas con ese 43.9. A ver, vámonos con ellos. Bueno, cuidado que Fran Bouillon viene mejorando ese primer sector en tiempo personal. Ahora mismo tiene el sexto mejor tiempo y vamos a ver si consigue escalar alguna posición o mejorar ese 47.2 que tiene actualmente. Bueno, a ver, piloto de Zimbabue, Tim Mason, tercer mejor tiempo para él, con ese 45.9. Andrés Bauer, el cuarto posicionado con ese 46.0. David Rodríguez, quinto con 46.4. Y bueno, y Fran Bouillon, que viene mejorando su tiempo, está ahora mismo en sexta, el mejor sexto tiempo, perdón. Y efectivamente consigue mejorarlo. Tiene un 46.1 que le da lugar a la quinta posición. Le ha quitado esa posición a David Rodríguez. Manuel Talavera también marca tiempo, se coloca en séptima posición. Wow, David Mele, cuidado con David Mele, que viene mejorando el tiempo global del primer sector y puede conseguir. Bueno, cuidado con Luis Jaén. Tienen 42.9, el único piloto que ha bajado de ese 43. Wow, tiempazo para Luis Jaén, el piloto español. Y seguimos con David Mele porque viene mejorando los dos primeros sectores. Y como siga así, yo creo que va a poner las cosas difíciles al tiempo de Luis Jaén. Vamos a ver. Está bastante reñida, a falta de 8 minutos. Recordar que la carrera son 40 minutitos de carrera en la cual seguramente tendrán que parar en bosses, aunque veremos diferentes estrategias de bosses. Va a estar muy entretenida. Intercambio de posiciones ahí a mitad de la carrera con ese paso por el pit lane. Y vamos a ver, porque efectivamente baja al 42.3. ¡Buah! Tiempazo para el piloto italiano del equipo Balas.
David Rodríguez también mejorando su tiempo. Está ahora mismo octavo. Yo creo que ahí no sé si se le habrá ido un poco por fuera el coche porque parecía que había tenido un off-track. Ahí lo vemos con esa skin de correos amarilla y símbolo de postal. Y vamos a poner un poquito de la event info, la info del evento. Recordar que estamos en el circuito Race Room Raceway Classic, un circuito que es ficticio, aunque tenga ahí la bandera de Francia. Está ambientada con los Alpes franceses seguramente de fondo, pero un circuito ficticio muy bien conseguido por parte de Race Room. Y bueno, un trazado bastante espectacular en sus 3 o 4 variantes que tiene. Y es el circuito elegido Race Room Raceway Classic, circuito elegido para esta tercera ronda de la Free Cup RRS. Bueno, ahí vemos a Tim Mason representando a Zimbabue en esta Free Cup RRS, mejorando ese primer sector, aunque yo creo que habrá perdido tiempo porque lo hemos visto chocarse contra el muro y le habrá perjudicado bastante. Vámonos al cockpit de nuestro compañero Sergio Mengual de la comunidad de Stream Racers. Muy difícil de controlar este cochecito, que parece bastante simple, pero no lo es. Es un coche muy complejo, este Fórmula Junior. Y hemos podido apreciar también que los pilotos han notado muchísimos cambios en el comportamiento de este Fórmula Junior después de la actualización de este miércoles, la cual va a afectar bastante al campeonato y a quien mejor sepa adaptarse a los nuevos cambios. Bueno, Sergio Mengual también mejorando su tiempo personal. Actualmente tiene el tercer mejor tiempo con ese 43.2 y lo va a mejorar. Ese 42.5. Wow, vaya tiempazos que están metiendo esta gente. Casi exactamente igual que el tiempo de Luis Jaén. David Mele se distancia un poco con ese 42.3, pero Luis Jaén y Sergio Mengual 42.5 los dos. Luego ya en 43 ha marcado tiempo Paul Vísperas y en 44 está Pau Alasá y Anders Bauer. 45 Tim Mason, Fran Bullón 46 también para David Rodríguez. 47 está Darío Colantonio y Manuel Talavera. En 49 tenemos ahí a Carlos Gallardo y a Domenico Perrupato. Y bueno, Laris Wolf ha marcado 1.50 y Ignacio Negro y Adrián Negro, padre e hijo. Ignacio ha marcado un 54 y Adrián todavía no ha conseguido marcar un tiempo de vuelta válido. Martí Carbonell también lo tenemos en el servidor. 17 pilotos en el servidor y tampoco ha conseguido Martí un tiempo de vuelta. Bueno, pues pocos intentos van a tener estos dos pilotos, tanto Adrián como Martí Carbonell, que no han marcado un tiempo de vuelta. Pocos intentos van a tener ahora, ya que quedan 3 minutos. Se van a tener que poner las pilas para conseguir posicionarse bien en carrera y tener una buena salida. Bueno, Sergio Mengual mejorando su tiempo personal y el tercer sector se lo lleva él. Muy buen tiempo para Sergio Mengual, que le da
esa segunda posición, esa segunda plaza para salir en carrera. Veremos a ver si en estos 2 minutos y medio son capaces de bajar alguno más los tiempos para posicionarse mejor. Cockpit para David Rodríguez. Ahí hemos visto cómo ha bloqueado y ya la distancia de frenado se aumenta considerablemente. Y nos subimos al coche de Luis Jaén, que viene mejorando ese primer sector a falta de poco menos de 1 minuto y medio. Mucho movimiento de volante, vemos como tiene que corregir trazada constantemente, tiene que rectificar los movimientos del coche, como el comportamiento del coche se ve bastante nervioso. De recordar que esta Fórmula Junior no tiene alerón ni trasero ni delantero. Es un coche bastante peculiar. Y bueno, está disponible de manera gratuita. Es totalmente gratis este coche. Race Room tiene varias categorías de coches bastante interesantes que puedes probar gratis. De hecho, puedes probar gratis, de manera gratuita, puedes probar todos los coches en la tienda. Te puedes dar las vueltas que quieras y probar los coches que te apetezcan en este circuito de Race Room Raceway. Bueno, vamos con esos tiempos. Ahí tenemos a Luis Jaén, que al final ha conseguido esa primera posición, 42.2 para el piloto español. David Melé, P2. Sergio Mengual ha conseguido salir en tercer lugar. Paul Vísperas, muy buen tiempo para Paul Vísperas, que ha conseguido un 43.9 también, y le da lugar a ese cuarto lugar, a esa cuarta posición. Pau Alassá saldrá el quinto, Andrés Bauer sexto, Tim Mason séptimo, Manuel Talavera octavo, Fran Bullón noveno y David Rodríguez el décimo. Esos son los 10 primeros pilotos. Ese top 10 tan preciado por los pilotos que siempre intentan por lo menos hacer top 10, ¿no? y quedarse tranquilos con la posición. Domenico Perrupato, el piloto italiano, saldrá en P11, Darío Colantonio P12, Carlos Gallardo P13, Laris Wolf P14, Ignacio Negro 15, seguido de su hijo Adrián Negro 16, y en último lugar Martí Carbonell en P17. Bueno, independientemente de la clasificación, yo creo que lo que va a ser importante va a ser la carrera, esa estrategia en boxes. Yo diría que van todos a parar, es casi imposible llegar con las mismas gomas los 40 minutos de carrera que hay. Y veremos diferentes estrategias: parar pilotos antes de quedar 20 minutos, parar pilotos a falta de 15 minutos y bueno, estoy garantizado que vamos a tener lindas batallas, como siempre. Bonitas batallas, grupitos entre varios pilotos, paralelos, three-way y demás. Y bueno, ponemos otra vez la info del evento. Recordar, tercera ronda ya. La semana que viene ya llegará a su fin este campeonato. Solamente hay 4 circuitos, solamente, está bien, 4 circuitos de manera gratuita en Race Room. Se pueden jugar con las variantes, se amplían bastante esos 4 circuitos si se juegan con las variantes. Y bueno, en esta ocasión hemos hecho un campeonatito corto de 4 rondas, algo ameno, algo divertido. Y sobre todo yo creo que los pilotos que salgan de este campeonato van a saber pasar por boxes, programar la estrategia de boxes. Seguramente habrán aprendido también
a gestionar los neumáticos, a llevar a un tracción trasera como es este Fórmula Junior, que es bastante jodido de llevar. Te enseña a trazar, te enseña a frenar, te enseña a compartir pista con otro piloto, a compartir curvas y calzada, ¿no? Respetar la trazada del otro piloto. Bueno, un poco de adaptación ya a futuros campeonatos si los pilotos quieren y si se compran contenido, que en Race Room normalmente es bastante barato por lo correcto sería, yo creo que lo más barato es comprar VRPs y comprar algún pack. Con 500 VRPs te da para algún circuito, con 500 VRPs también yo creo que puedes comprar varios coches, dos o tres coches quizás. Y 500 VRPs son 5 euros me parece, o 4 euros y medio, cosas así, o sea que realmente luego están los packs, que bueno, el contenido completo contenido completo me parece que si pilla oferta y con los VRP, oferta que hacen 4 veces al año, 3-4 veces al año, te sale el circuito completo, o sea, el contenido completo por unos 50 euros, o sea que está muy bien disfrutar de este simulador, probarlo de primera, de manera gratuita, incluso participando en campeonatos como este, y luego ya decidir cada uno dependiendo de su gusto. Bueno, vámonos con la salida de esta tercera ronda de la Free Cup RRS. Ahí tenemos ya a Pau Alasá en cuarto lugar. Vamos a poner la cámara fija, que es la que me gusta a mí para la salida, y me parece bastante wow. Ahí vemos un pequeño toque lateral sin mayor consecuencia, y efectivamente aquí está la cámara que se aprecia la parrilla completa desde el primer piloto, pasando todos por la misma curva. Ahí vemos algún off-track. Me parece que ha sido Frank Bouillon el perjudicado ahí en ese off-track. Wow, otro trompo, pequeño toque, bueno, pérdida de control y sin mayor consecuencia. Domenico Perpato, el piloto de Balas Racing Team, quinto lugar para él, y ahí seguimos con este plano fijo que tanto nos gusta. Bastante accidentada por lo que estamos viendo, muy difícil de gestionar estas gomas en frío. Estos coches la verdad es que son bastante nerviosos, y por lo que estamos viendo están teniendo bastantes problemas los pilotos. Bueno, pues David Mele en segundo lugar. Wow, trompea, me parece que es Adrián Negro, efectivamente, Adrián Negro 100% de daños. Ahora mismo Pau Alasá con la aerodinámica dañada, Tim Mason también con la aerodinámica dañada, Adrián Negro también con la aerodinámica dañada, y Laris Wolf también con la aerodinámica dañada. Wow. Trompo para Manuel Talavera, muy difícil de llevar estos coches, muy difícil. Después de la actualización del miércoles ha cambiado por completo el comportamiento de los Fórmula Junior, y la verdad es que no nos esperábamos este cambio tan drástico en el comportamiento, en la conducción de esta categoría, y lo están sufriendo de lo lindo los pilotos. Bueno, David Mele a menos de medio segundo de Luis Jaén, y ya se dispone de las primeras batallas, porque por detrás también tenemos a Martí Carbonell adelantando a Manuel Talavera. Efectivamente, Manuel Talavera ahora también está siendo acosado por Carlos Gallardo, cuando veíamos ahí a un piloto accidentado.
Martí Carbonell, trompo para Martí y... Bueno, muy difícil las primeras vueltas, la verdad es que están siendo un poco caos. Muy difícil los neumáticos fríos, el comportamiento de este coche, ya os digo que después de la actualización, muy complejo de llevar. Bueno, buena posición para Adrián Negro, lo vemos ahí en ese top 10, cerrando el top 10, disputando la posición a Carlos Gallardo, que han tenido un bonito paralelo. Ahora mismo le coge el interior, vamos a ver. Batalla muy limpia, se respeta. Básicamente lo que estamos viendo son pérdidas de control del coche, más que intento de adelantamiento y llevarse a alguien puesto o algo de eso. Bueno, carrera complicada para la gente que tenemos en pista, lo están sufriendo de lo lindo y esperemos también que vaya con disfrute. Algún piloto saliendo de boxes, diría yo. Tienes que frenar, la verdad es que Adrián Negro ahí ha tenido que frenar porque se comía al piloto de delante y a Manuel Talavera. Wow, pequeño toque. Sin mayores consecuencias. Muy difícil de respetar la trazada del rival cuando el coche no te lo permite, ¿no? Este coche ya estamos viendo los problemas que están teniendo todos los pilotos, tanto de sobreviraje como de subviraje en esta curva en particular. Buah. Bueno, Fran Bullón ahí lo vemos en séptima posición. Bueno, pues un saludo para Domenico Perrupato, para Manuel Talavera, que están por el chat, Pepe Casadio, Pepe, Leandro Cairol, Hispanolator también. Sí, tío, bastante complicada la carrera. Está siendo bastante complicada porque ya vemos que sí que es verdad que no todos los pilotos son... hay pilotos que tienen más experiencia que otros en este campeonato, ¿vale? De hecho, Luis Jaén creo que participaba en campeonatos de escudería, si no mal me equivoco, y Sergio Mengual, tenemos a Andrés Bauer, a Domenico Perrupato, a Carlos Gallardo, a Manuel Talavera, pilotos, a David Mele, pilotos que sí han estado participando en otros campeonatos y tienen bastante experiencia, y aún así le está siendo bastante difícil de controlar estos coches, o sea que no es por falta de experiencia el tanto incidente. Y bueno, la verdad es que por lo que sí estamos viendo es que intentan ser limpios los pilotos, sobre todo deportivos, ¿no? No hemos visto ninguna cafrada, ¿no? Como se puede ver en el multijugador o algunas veces en el ranked, que algunas veces también se pone difícil. Un saludo para Sergio Bernucci, perdón, dándole ánimos a Manuel. Y sí, como nos comenta Hispanolator, la nueva actualización ha sido un poco mala en esta categoría, se ha visto afectada completamente y los pilotos nos lo han comentado. En el Discord ya hay comentarios de todo tipo, que la verdad que ha cambiado totalmente la conducción de comportamiento. Es más, es que normalmente en Railroad el setup por defecto trabaja muy bien, ¿vale? Está muy bien equilibrado y quedándose en el setup base no tienes mayores problemas de comportamiento del coche, es bastante estable y tal. Pero en esta categoría, después de la actualización de este miércoles, nos han comentado que es casi imposible de llevar el coche con el setup default. Entonces, claro, tienes que tener un poco de conocimiento de setup o empezar a probar cosas, prueba, fallo y error, y al final
dar con la tecla para ir más cómodo. Tocando esto voy un poco más cómodo, pues bueno, pues dejarlo así, ¿no? Y seguir probando cosas. Y creo que al final habrá que poner un poco más blando el coche también para que sea ah, tenga pueda absorber tanto bache que tiene este trazado. Mucho cambio de rasante también. Cambio de rasante en mitad de la curva, que bastante difícil de traccionar bien. Y bueno, al final se intenta simular la realidad, está abierto el setup. Una actualización en mitad de un campeonato, pues bueno, nos puede afectar así y ha sido así. Bueno, darle caña, dice Sergio Bernucci. Sí, la verdad es que también es de agradecer que los participantes después de esta actualización continúen en el campeonato, porque quedando ya 2 rondas, esta y el siguiente viernes, que ya será la última ronda de este campeonato, pues de agradecer que aún cambiando parece otro coche, porque realmente los pilotos se habían apuntado a un campeonato que parece que hemos cambiado el coche, ¿no? Desde la organización, y realmente ha sido el simulador Race Room el que con una actualización, bueno, pues ha cambiado un poco la física y el comportamiento de la Fórmula Junior. Aún así, yo creo que los pilotos se lo están pasando bastante bien. Está ahí Luis Jaén en segundo lugar. Vamos a poner el Compare Nescar. Ahí lo tenemos. Lo tiene a menos de un segundo a David Mele, piloto italiano. Y Sergio Mengual, ahí está la caza también de Luis Jaén. Sergio Mengual sí que es verdad que es un piloto muy experimentado, muy rápido en muchas categorías, en casi todas las categorías, y un piloto muy regular, que lo vamos a ver peleándose por la batalla por la victoria de esta carrera, y seguramente terminará ahí en el podio. Bueno, están siendo muy regulares los tiempos de estos pilotos de aquí delante, y realmente ahora mismo los pilotos que más batallas están teniendo son estos 3 pilotos por el podio. Sí que es verdad que, a ver quién se acerca por ahí. No, Andrés Bauer no es. Vale, no, han doblado a un piloto los 3 primeros. Bueno, pues ya llevamos 10 minutitos, 28 para la finalización de esta tercera ronda de la Free Cup RRS con los Fórmula Junior, y vamos a hacer un breve repaso. Tenemos ahí a David Mele liderando esta carrera impoluta desde el principio hasta lo que llevamos de carrera. Piloto que está demostrando en este campeonato que sabe ir rápido con estos coches antes y después de la actualización. Y sí que es verdad que hay pilotos que tienen esa facilidad de adaptación, ¿no? Cuando no se sabe en un circuito tienen fácil adaptación. Yo personalmente soy de los que me gusta muchísimo. Wow, vaya, ha tenido un poco de pérdida de control ahí David Mele, pero lo ha sabido rectificar a tiempo, y ha perdido el mínimo tiempo posible con respecto a Luis Jaén, que sí que es verdad que se le ha acercado un poco. Sergio Mengual también ahora bastante cerca de estos 2 pilotos. Pues sí, como bien dice Spanolator, ánimo para Andrés Bauer, que últimamente está haciendo buenas carreras en nuestros campeonatos, y para Ignacio Negro, que... Ah, bueno, Ignacio y Adrián Negro, vale, claro, padre e hijo, joder, estoy tonto. No, pero bueno, ya de paso también comentamos que Andrés Bauer está en cuarto lugar. Ahí lo tenemos en cámara. Y bueno, el piloto integrante del equipo A80 SRT de Alejandro Díaz Reina y compañía. Ahí lo tenemos en cámara con esa skin naranja, la skin de Orange.
Bueno, y de momento está teniendo una carrerita tranquila Andrés, que sabe que estos son 40 minutos, todavía quedan 26 minutos. Hay un paso por boxes, ahí va a tener alguna batalla y ya tiene experiencia suficiente Andrés Bauer como para lidiar con estas carreras que son más de estrategia que de ir rápido y tener batallas y adelantamientos. Bueno, cuidado con Sergio Mengual, porque está súper pegado ya a ver, ahí, a Luis Jaén, tercera posición y segunda. Bueno, pues la batalla por la segunda plaza, que le está beneficiando a David Mele, el cual yo diría que se está distanciando. Sergio Mengual le gana esa segunda posición, coge estas dos curvas en zigzag en segunda posición ya consolidada. Y bueno, Luis Jaén, que seguramente no se dará por vencido e intentará seguir la estela del piloto de Stream Racers. Vámonos con David Rodríguez, que está en... Bueno, me marca aquí que está en batalla con Ignacio Negro. David Rodríguez, que ha superado a Ignacio Negro. Sí, vale. Ignacio ese que se acerca por ahí, vale. Y Pau Alasá también me pone que está en batalla con el piloto de Zimbabue, Tim Mason. Tiene ahí un pequeño bug Race Room en ese cambio de rasante, que parece que vuelan, que saltan los coches. No saltan los coches, no tienen tanta aceleración estos coches para coger velocidad y saltar, pero sí que es verdad que visualmente parece que cogen aire, ¿no? Bueno, bonita batalla también la que están teniendo por la parte intermedia de la clasificación, tanto Pau Alasá como Tim Mason por esa P12 a menos de un segundo, y bastante interesante de ver por aquí atrás. La parte trasera de Tim Mason, ahí vemos al fondo como Pau Alasá se está acercando y bueno, vámonos con el líder David Mele. Carrerón el que está haciendo, a falta de 24 minutos para que termine esta tercera ronda de la Free Cup RRS, y lo está haciendo realmente genial. Bueno, pues primer posicionado de la carrera, David Mele. Sergio Mengual, segundo. Vamos a hacer un breve repaso antes del minuto 20, que sería el ecuador de la carrera, y yo creo que empezarán ya los pilotos a entrar a boxer y intentar hacer alguna estrategia diferente a su rival. Tenemos a Sergio Mengual, Luis Jaén también tercera posición, cerrando ese podio. Andrés Bauer, como bien decimos, haciendo buena carrera y con el mejor tiempo de vuelta de 45.8. Bueno, ahí lo vemos rodando bastante regular. Fran Bullón, P5. Darío Colantonio, P6, que está en apuros, está luchando esa P6 con el piloto italiano Domenico Perrupato, al cual se le descontrola el coche y se marca un trompo. Una pena, porque íbamos a ver una bonita batalla, están teniendo una bonita batalla. Carlos Gallardo en octavo lugar. Buena carrera para Carlos, ahí
de manera silenciosa se ha metido en ese top 10 y está marcando una buena posición con ese octavo lugar. David Rodríguez con esa skin de la empresa de correos. Ignacio Negro, posición 10. Buena carrera también para Ignacio Negro. Vamos a ver ahora el paso por el pit lane, como lo hacen los pilotos, si nadie tiene ningún fallo, si nadie pierde mucho tiempo. Y Ignacio Negro, que me indica que tiene la aerodinámica dañada, la parte frontal. De hecho, ahí lo vemos, como no tiene ese pico al igual que los demás pilotos. Bueno, Manuel Talavera en P11. Ha tenido algún incidente, creo, Manuel Talavera. Antes estaba mejor posicionado. Tim Mason, el piloto de Zimbabue, P12. Paul Vísperas, P13. Y Pau Lasá ha abandonado, diría yo, sí. Lauris Wolf ha abandonado. Adrián Negro también. Y bueno, y Martín Carbonell también. Bueno, pues ahí tenemos a Carlos Gallardo, que se está acercando a poco al piloto italiano de Domenico Perrupato, que yo creo que se ha visto beneficiado Carlos Gallardo después de ese pequeño trompo que ha tenido Domenico, y está consiguiendo acercarse un poco. Hay nuevo off-track para el piloto italiano y Carlos ya lo tiene a tiro. Bueno, un saludo para Sergio Méndez, que también se añade al chat, y saluda a su compatriota y compañero de equipo Tim Mason, el piloto de Zimbabue, que está participando en esta Free Cup RRS con los Fórmula Junior, que la verdad es que ha cambiado bastante el comportamiento después de la última actualización de este miércoles. Estos coches parecen otros y lo están sufriendo de lo lindo. La verdad es que, bueno, de momento nadie ha parado, creo. A ver, no estamos viendo intercambio de posiciones ni nada, y nadie ha parado. Ya no sabemos si los pilotos intentarán llegar con este mismo juego de neumáticos hasta final de carrera, porque sería bastante arriesgado, yo creo, en este circuito con tanta curva y con tan poca adherencia. Y hombre, lo comento lo de la parada de boxes porque quedando 18 minutos, la carrera son 40 minutos, lo correcto es parar a los 22, 20, 18 minutos. Ya a partir de ahora yo creo que ya estarías perdiendo tiempo y no estarías equilibrando bien los dos steams para hacer un buen desgaste de gomas y una buena optimización de neumáticos. Bueno, Carlos Gallardo cada vez está más cerca del piloto de balas. Tenemos a Pau Lasá por el chat, es verdad, ha abandonado. Ha tenido un accidente. Bueno, ya os comentamos lo de siempre, ¿no? Que lo único que podemos decir desde la organización, que nada, que lo reclaméis si habéis visto algo ilegal, y si ha sido un off-track vuestro o lo que sea, pues nada, pues aprender a entrenar más para la próxima y a intentar mejorar en lo que cabe. Pues mira, nos comenta de primera mano Pau Lasá que las ruedas parece que llegan, lo cual tenemos información de primera mano y calentita de pista. Y la gasolina cree que ahorrando también se llega. Bueno, pues vamos a ver los pilotos que han sabido ahorrar un poquito de combustible. Sergio Mengual ahí, vamos a quedarnos con Sergio Mengual porque lo acabamos de ver trompear. Está perdiendo tiempo con respecto a David Mele, que es el primer posicionado, y Luis Jaén
va a aparecer por aquí, que se va a acercar bastante. A ver a cuánto está. Bueno, tiene bastante colchón de tiempo Sergio Mengual, el cual adelantó a Luis Jaén y bueno, y está haciendo una buena carrera Sergio. A excepción de ese pequeño fallo que ha tenido ahí en esa curva. La verdad es que curvas muy traicioneras que cambian de rasante en mitad de la curva, y eso para traccionar bien al acelerar los tracción trasera es una caja bomba eso. Sí, es verdad, en la primera vuelta hemos visto como había algún trompo ahí en la entrada al túnel, y bueno, nada, al final son incidentes de carrera, descontrol de algún piloto, lo que sea. Otro se lo lleva puesto sin intencionalidad alguna, vamos. Y muy difícil de llevar estos coches, ya os comentamos que muy difícil de llevar. Después de la actualización del miércoles ha cambiado totalmente el comportamiento de los coches, y hay que tocar setup para ir más cómodo, y bueno, bastante peculiar la situación de estos coches de este campeonato actualmente. Bueno, Carlos Gallardo ha conseguido adelantar finalmente a Domenico Perrupato, y lo tenemos pegadísimo a Darío Colantonio, piloto argentino. Carrera de remontada para Carlos Gallardo, espectacular carrera que si no mal recuerdo no ha clasificado bien, y bueno, está remontando posiciones a lo largo de la carrera. De hecho tiene ahí a Darío Colantonio al acecho, yo diría que se está acercando efectivamente, y si consigue cogerle un poco de rebufo vamos a ver una linda batalla. Tienen ahí un piloto doblado, bueno, se aparta sin mayor consecuencia. Bueno, lo tiene súper pegado, La parte trasera de Darío Colantonio, ahí vemos a Carlos Gallardo con esa skin blanca y roja, y vámonos al cockpit de Carlos Gallardo. En esta siguiente curva tendrá el coche mucho subviraje, aquí se les va contra el muro exterior. Frenada complicada en bajada, en curva. Importante acelerar cuanto antes mejor sin perder tracción en la parte trasera. Frenada bastante fuerte también. Curva en zigzag. Muy complicado traccionar bien ahí con la parte trasera debido a que lo hace encima del piano. Frenada también comprometida por el cambio de rasante en plena curva. Esta curva engaña mucho, esta curva engaña muchísimo, como estamos viendo. Ahí se le ha descontrolado el coche a Carlos Gallardo, y esta curva es muy lenta. La ha tomado ahí en segunda, y última curva ya para salida a recta de meta. Bueno, ahí ha perdido un poco de tiempo con respecto al piloto argentino. Vámonos también con Manuel Talavera en esa posición 11, disputándole la posición 10 a Ignacio Negro, el cual tiene un pequeño off track y le gana la posición. Y
pues vamos con Carlos Gallardo, que continúa su lucha ahí con Darío Colantonio. Pues el sistema de puntos ahora mismo no lo recuerdo, pero lo podéis echar un vistazo ahí en ese release y comprobarlo con la carrera anterior. Me parece que puntúan, me parece que son los 15 o 20, me parece que son los 20 primeros pilotos, o sea, prácticamente puntúan todos. Realmente lo que queremos es que terminando la carrera ya consiga algún punto y incentive también a la gente a terminar la carrera y terminar campeonato. Sí, ahí hemos visto como Manuel Talavera ha conseguido una posición con respecto a Ignacio Negro. Yo diría que a Tim Mason también lo ha adelantado. Y bueno, y Carlos Gallardo ya lo tiene muy pegado al piloto argentino. Ahí le va a tener el rebufo cogido. Y bueno, yo creo que a falta de 10 minutos ya los pilotos ya saben que pueden llegar con estos neumáticos, que llegan con el combustible y van a intentar ir a lo más rápido que puedan para conseguir esa posición que le dé mejor resultado en la carrera. Bueno, cuidado con Carlos, que le mete el interior. Yo creo que ha sido choque lateral sin mayor consecuencia. Vamos a ver cómo está Darío con Antonio, continúa ahí. Son tan nerviosos y tan inestables estos coches después de la actualización del miércoles que estamos viendo cómo están teniendo muchas dificultades los pilotos para mantener un paralelo en curva. Bueno, y Carlos Gallardo, que ha sido relegado a la 8ª plaza debido a que Domenico Perrupato, el piloto italiano, le ha ganado esa 7ª posición. Ahora mismo estamos viendo aquí un grupito bastante chulo de 3 pilotos. Espectaculares planos, la cámara cenital, la cámara del helicóptero, que siempre me gusta usar de vez en cuando también para enfocar eso, para enfocar el mayor número de pilotos en cámara y poder ver de esta manera a los 3 a la vez. De hecho se ven los paralelos, se ve la velocidad, como ha traccionado uno. Buah, muy bonito el plano, espectacular paralelo. Carlos Gallardo yo creo que tendría que aprovechar y coger el rebufo de alguno de los dos. Y mira, le mete el coche en el interior también. Wow, espectacular visualización de esta maniobra, que Darío Colantonio se le ha tenido que quedar un poco de cara de decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Que me han adelantado los dos en la recta. Ha perdido 2 posiciones el piloto argentino y 2 posiciones que ha recuperado Domenico Perrupato y nada, y Carlos Gallardo continúa. Bueno, por la parte más trasera ya vemos a Ignacio Negro también en batallita con Paul Vísperas, perdón. Los dos sin parte frontal del Fórmula Junior. Wow, ahí vemos a un pequeño toque contra el muro, fijaros lo que puede ocasionar. Bueno, yo creo que ha roto suspensión y lo va a tener complicado para terminar estos 7 minutos. Si es así, tiene mucho mérito que pilotos intenten terminar con el vehículo dañado y nos vamos con la 7ª posición, esa lucha por la 6ª posición, perdón, entre Domenico y Carlos, piloto italiano y piloto español.
Carlos Gallardo, ya os digo que está teniendo una carrera de remontada y quiere que continúe siendo así. Y ahora mismo está en paralelo con Domenico, al cual le acaba de superar. Vamos a ver porque tiene el interior. Domenico entra muy bien, respetándose la trazada del uno al otro. Pero continúa la batallita. Ahí vemos como hay un doblado, creo que es un doblado, sí. Bueno, pues a ver, ¿qué doblado es? No sé, yo diría que debido al doblado está perdiendo mucho tiempo Carlos Gallardo, no sé por qué, pero Domenico se ha distanciado bastante. Efectivamente, Domenico lo vemos ya por aquí y Carlos se ha distanciado muchísimo, no sé si le habrá perjudicado ese doblado o no sé. Bueno, vamos a enfocar al líder de la carrera, al líder de esta tercera ronda de la Free Cup RRS. Recordar, en el circuito de Race Room Raceway la variante es la Classic y carrerón para este piloto a falta de 5 minutos que bueno, iba a decir que tiene bastante distancia, no tiene tanta distancia. Está Sergio Mengual a solo 2 segundos de David Mele. O sea que el más mínimo error de David Mele, del piloto italiano, puede dar posibilidades a la victoria a Sergio Mengual. Está siendo muy regular Sergio Mengual en esta carrera y por lo que estamos viendo, dominio de este coche, o lleva un buen setup o lo sabe controlar. Ya hemos comentado que es un piloto bastante experimentado, bastante regular con todos los coches y bueno, muchas tablas. Sí, nos comenta en negro que pequeño toquete. David Mele se está haciendo un carrerón. Carrerón para David Mele, sí señor. Muy sólido en tiempos y realmente el que mejor tiempo de vuelta tiene es Sergio Mengual con un 42-1. O David Mele ha trompeado y Sergio Mengual ahora mismo líder de la carrera. Ahí lo tenemos al piloto de Stream Racer, se acaba de poner en primer lugar y bueno, una pena porque David Mele tiene al 100% tiene dañada la parte frontal aerodinámica. Una pena porque estaba teniendo muy buena carrera y bueno, debido a un pequeño error Sergio Mengual le ha arrebatado esa primera posición. Y vamos a hacer un repasito también a todos los pilotos. Luis Jaén, tercera posición para Luis Jaén, que va a cerrar ese podio si todo sale bien para él. Seguido de Andrés Bauer, que también carrerón para Andrés Bauer, como bien está haciendo últimamente. Está siendo muy regular y completando carreras en buenas posiciones, como esta que si termina en cuarto lugar va a ser una buena suma de puntos para él. Fran Bullón, quinto lugar. Piloto Fran Bullón, que creo que al principio de carrera lo vimos con algún problema y ha recuperado posiciones y está en esa quinta posición. Y lo vemos también, una carrera muy sólida para él y bueno, ahora mismo no tiene muchas batallas. Por detrás viene Domenico Perrupato, sexta posición. Lo hemos visto escalar también posiciones, ahí pelear con Carlos Gallardo. Carlos Gallardo, que también ha tenido una bonita batalla con Dario Colantonio, ahí lo tenemos en cámara.
Eh, Muy seguido, o sea, muy pegado también David Rodríguez, a menos de un segundo del piloto argentino, que está perdiendo bastante tiempo, y David Rodríguez se está viendo beneficiado. De hecho, ahora mismo estos son los dos pilotos más próximos que hay en pista. Manuel Talavera, el P10, cerrando ese top 10. Bueno, cuidado con David, porque quizá pueda meterle el coche a Darío con Antonio. Continuamos el repaso. Tim Mason en P11, Paul Vísperas P12 y Ignacio Negro intentando terminar la carrera como bien puede. Ahí lo vemos con un pequeño trompo en P13. Bueno, volvamos con la última batalla que está habiendo en pista, que es entre Darío con Antonio y David Rodríguez. David Rodríguez le acaba de adelantar. Vamos a ver, se van los dos súper largos. Veremos a ver que no hayan roto suspensión nadie. Y bueno, a falta de 30 segundos, vámonos con el líder de la carrera, Sergio Mengual. Gran piloto, gran amigo y muy buena gente, y me alegro mucho por él, por que termine líder esta tercera ronda. Yo creo que va a ser un poco pájaro y va a levantar. Efectivamente levanta. Y bueno, enhorabuena para Sergio Mengual por esta victoria en esta tercera ronda de la Free Cup. Yo creo que ha levantado ahí para no tener que dar otra vuelta. También gran carrera para David Mele, muy buena carrera. Y Luis Jaén, que lo vemos ya pasando por línea de meta, cerrando ese podio. Y también carrerón para estos tres pilotos. Andrés Bauer, también carrerón para este piloto, que en la clasificación general creo que estaba el tercero o el cuarto, luchando ahí por las primeras plazas, y estos puntos le va a venir muy bien para tener posibilidades de luchar por el campeonato la última carrera. Muy contento por la actuación de Andrés Bauer. Y bueno, Fran Bullón, ahí lo tenemos también en quinto lugar. Domenico Perrupato ha llegado el sexto, Carlos Gallardo séptimo, Darío con Antonio octavo, David Rodríguez noveno, Manuel Talavera décimo, y creo que ya los demás pilotos no han conseguido terminar la carrera. Paul Vísperas, yo creo que los demás pilotos no han terminado la carrera. Bueno, Paul Vísperas me sale aquí el 11, Ignacio Negro el 12, Tim Mason el 13, Pau Alasá no ha terminado porque está aquí en el chat, o sea que... Bueno, pues chicos, nada, agradeceros a todos los que hayáis estado por aquí, por el chat, animando la cosa, que la verdad es que es de agradecer, tío. Nos comenta, bueno, vemos como felicitan a Sergio Mengual en el chat. Manuel Talavera lo ha felicitado. La verdad es que Sergio Mengual, yo creo que prácticamente la gran mayoría de los pilotos que suelen correr en Race Room lo conocen por ser de la organización de Stream Racer, y todos los que hemos corrido en algún campeonato de Stream Racer o solemos hacerlo, lo conocemos Sergio Mengual, o hemos tratado con él o lo que sea. Recordaros también que Stream Racer está haciendo los domingos el campeonato de la DTM del 92. Está siendo un campeonato súper guapo, porque esa categoría merecía que hicieran un campeonato como está haciendo bien Stream Racer. Y bueno, animaros a todos a pasaros por el Discord y pedir información si queréis, o apuntaros directamente o lo que sea. Y nada, vamos a ir cortando la retransmisión. Agradecer a todos los que nos hayáis visto, pues nada, pues los que nos hayáis visto en directo o los que nos vayáis a ver luego en diferido.
Y nada, agradecer también a todos los participantes, que la verdad es que después de la actualización no está siendo fácil llevar este coche, pero aún así están dando el callo algunos y nos alegramos por ello. Bueno, pues nada, un saludo a todos y nos vemos en la siguiente.